empezar, en la asamblea de hoy de la Facultad de Ingeniería elaboramos el pliego petitorio para llevar a cabo en la asamblea interuniversitaria que se realizará el viernes. Las principales demandas son la expulsión de dichos, pues no son compañeros, ¿no? Dichos ni siquiera pueden llamarse integrantes de la comunidad universitaria, estos porros de la UNAM que agredieron a los compañeros de CCH Azcapotzalco, que se manifestaban pacíficamente pues el día de ayer en la zona de rectoría. No vamos tampoco a permitir explicaciones ni pronunciamientos vagos de condenas enérgicas hacia estos actos, porque no es la primera vez, no es nada más los actos de agresión de ayer, es una situación de inseguridad en la que ya se vive dentro de la universidad. Prueba de ello son los dos atentados, los dos asesinatos cometidos a las afueras de mi facultad, el anexo de la Facultad de Ingeniería, y pues de todo lo que ya se ha venido dando desde hace ya mucho tiempo, no todos los problemas que se han tenido. Esto no es más que el resultado de eso. Son actos vandálicos y de violencia en contra de compañeros que se manifestaban pacíficamente. En segundo lugar, se convocó a un paro de 24 horas a partir de hoy para participar en la movilización de mañana, ¿no? Con las mismas consignas, cobijamos por completo el pliego petitorio que manifestaron los compañeros de CCH Azcapotzalco y pedimos el pronunciamiento público del director de la facultad, quien en estos casos suele desaparecer. Por el momento eso es lo que se tiene contemplado, y la participación en la asamblea interuniversitaria el día viernes. Daniel Marcelo, integrante de la Facultad de Ingeniería, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reconoció que estas agresiones el día de ayer, ahí frente a la Torre de Rectoría, en lo que se conoce también como las Islas, y en en las escalinatas, pues, justo al pie de la Torre de Rectoría, es una agresión orquestada e intencional, donde se muestra a través de los videos cómo estaban organizados estos aproximadamente 60 porros que fueron con petardos y con todo, sobre golpes sobre los que estaban protestando estudiantes, no solamente del CCH Azcapotzalco, y se dice que eran unos 200. Así lo explicó hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo que tenemos antecedentes es que existió una organización previa, es decir, abordaron estos autobuses, abordaron estos vehículos particulares, y obviamente llegaron, cuando llegaron ahí había instrumentos propios para agredir, que no los encontraron, iban con ellos. Estamos hablando de estas, pues, llamarlo así, bombas molotov. Estamos hablando de estos palos, incluso de varas, estas varas de madera, en fin, ya las traían consigo cuando arribaron. Daniel, cuando hablamos de porros en la UNAM, en las preparatorias, en los SHs, en las distintas facultades, es como hablar de un elefante que está a la mitad de la sala en la casa, y que las autoridades, no solamente de esta rectoría, sino de anteriores, se han negado, digamos, a confrontar o atacar por los costos políticos que esto implica. Mira, yo sí quiero hacer pública la denuncia, porque así se está haciendo y así se está manejando en las diversas asambleas que tuvimos, incluyendo a la Facultad de Ingeniería, que las mismas autoridades son los que manejan estos grupos de choque. No sabemos con qué intenciones fueron a agredir a los compañeros de CCH Azcapotzalco, lo sabemos bien que ellos mismos los manejan. Desde hace muchos años, desde la huelga del 99, se utilizaban a estos grupos para amedrentar el movimiento estudiantil, ¿no? Tú tendrás por ahí el registro de hace 10 años, donde fue la más reciente agresión también allá en Rectoría por parte de estos integrantes de los grupos porriles de la universidad. No es un secreto tampoco para la comunidad, por eso no solamente es el exigir la expulsión de estas personas que parasitan, porque son pagadas con presupuesto de la universidad, y eso todo el mundo lo sabe, parasitan el presupuesto de la universidad y viven a costa de nuestros impuestos amedrentando a los estudiantes. No solamente es la exigencia de la expulsión de estos sujetos, sino también la inmediata renuncia de aquellas autoridades que resulten implicadas en la agresión del día de ayer, y pues en toda esta manera que es las porras de la UNAM. Digo, no es ningún secreto, como ya te lo digo y te lo vuelvo a reiterar, que
porque ellos mismos las manejan. Desde hace mucho tiempo se sabe eso, y eso no tiene nada que ver con compañeros de otras facultades que tengan ocupados algunos espacios estudiantiles, sino son mismos grupos de choque que son enviados precisamente para provocar este tipo de situaciones, provocar a los compañeros y agredirlos en la intención de intimidarlos. Es una consigna ya vieja de aquellos tiempos del 68, del 88, de la huelga del 99, el cese de estas actividades. Tú puedes ir a corroborarlo a cualquier facultad o escuela de la UNAM. Afuera de cada cubículo estudiantil siempre hay una consigna: fuera porros de la UNAM. Uh-huh. ¿Por qué se tiene? Pues precisamente porque es una demanda que se le debe al movimiento estudiantil. Nunca dejaron en realidad de existir esos grupos. Hoy en la explanada, en esta protesta y en el punto de coincidencia de las distintas marchas, tanto de facultades como de escuelas y CCHs, de Escuela Nacional Preparatoria y CCHs, Daniel Marcelo, hoy sí no hubo ni siquiera un amago de la presencia de los porros. Es decir, hoy ante la reacción colectiva hay un repliegue, llamémosle táctico, llamémosle lógico, consecuencia de no solamente un mayor número, sino ya de una mayor atención, pues a nivel mediático, a nivel social. Pero, sin embargo, por ejemplo, este martes, alumnos del CCH Naucalpan fueron agredidos por aproximadamente 50 porros que llegaron hasta las inmediaciones del plantel en medio de la asamblea, la que estaban ahí en el CCH Naucalpan, que estaban realizando. Tenemos información que lo mismo ocurrió por la mañana temprano en la Escuela Nacional Preparatoria número 6. Uno de los alumnos heridos el día de ayer pertenece a esta preparatoria en Coyoacán y igual, durante una asamblea, les dan el aviso de que van porros en camino a la Prepa 6. Es decir, si no es en el corazón de la UNAM, en la explanada de la rectoría y de las islas, entonces parece que los porros, optan por ir a amedrentar a planteles específicos, a planteles, digamos, situados en puntos estratégicos para términos, digamos, de organización. Tú mismo contéstame cuál es la constante en todas esas agresiones, actividades organizativas del movimiento estudiantil que tienen como intención precisamente denunciar este tipo de actos. En todas ellas los porros han hecho acto de presencia precisamente para intimidar a los compañeros. Te lo vuelvo a repetir, son grupos que nosotros sabemos que la misma universidad conoce, sabe, identifica, que nosotros sabemos que hay autoridades que los manejan, que les pagan para ir a pegarles a los compañeros, a amedrentarlos, y que pues tú dime cuál es la constante de todo esto. Tampoco es como que nosotros no supiéramos que después de lo acontecido ayer, hoy esperábamos una reacción porril de ellos. Digo, con todo... ¿Seguirán? Sí. ¿Mandé? ¿Seguirán ustedes, Daniel Marcelo, digamos, en una asamblea permanente, aunque no estén reunidos físicamente en el mismo lugar, pero están en contacto permanente, en comunicación? Ahora la telefonía, esta tecnología, ¿no? Las cadenas de WhatsApp, las propias redes sociales, Facebook fundamentalmente, les permite tener una comunicación fluida, constante, aún a distancia. Ustedes se mantienen, digamos, en guardia. El paro que están convocado ahora son otras 24 horas, decías, para poder ir a la marcha del día de mañana, pero hay puntos suspensivos. No quiere decir que necesariamente mañana termina. Esto terminará o concluirá en el momento en que tengan una respuesta positiva al pliego petitorio que ustedes están construyendo sobre la marcha y sobre las marchas, valga la redundancia. Pues eso mismo se tendría que discutir en dichas asambleas. Mira, lo que pasa es que las asambleas no son una organización, un ente que pulule por las diversas facultades. Son espacios en donde se convoca a los estudiantes a expresar sus diversas opiniones y sus propuestas respecto a las situaciones que se viven actualmente. Es decir, que yo no puedo hablar a nombre de mi asamblea, porque la asamblea ni siquiera es una organización que tenga un vocero. Se tienen representantes que irán a las asambleas interuniversitarias y con el derecho de hablar lo que se discutió en las asambleas. Pero las decisiones de si se alarga o si se cancela el paro o hasta dónde puede llegar, pues precisamente tienen que ser discutidas dentro de estos espacios, ¿no? Y nosotros lo hemos repetido muchas veces, estos espacios surgen por la limitada cantidad de espacios que nos brindan las autoridades ante las problemáticas de la universidad.
Tú mismo recordarás que hace no más de medio año tuvimos una conferencia de prensa aquí en el cubículo de estudiantil, llamando precisamente a las situaciones que estaban ocurriendo aquí de violencia, de los 2 asesinatos que hubo aquí. Nosotros demandábamos un diálogo público con la universidad, y ¿qué fue lo que dijo el rector? Nosotros creemos que la vía que implantamos es la adecuada, seguiremos bajo ese rumbo y les pido que me apoyen, ¿no? Es decir, falta de un diálogo público con las autoridades, falta de comunicación con los estudiantes, no se brindan los vínculos, y pues la organización, las asambleas tienen que surgir como medio para atender estas problemáticas, porque si no, no tendríamos otros espacios donde poder discutir y denunciar todas estas problemáticas de la universidad. El mismo reglamento, el mismo estatuto general de la universidad plantea que las comisiones de seguridad de las diversas facultades y de la universidad tienen que fomentar la participación de los compañeros de la comunidad estudiantil en las tomas de decisiones de eso, y hasta el momento no podemos encontrar una sola minuta de dichas comisiones. No se tiene acceso a esa información. Tú puedes entrar a la página del Consejo Universitario, a la Comisión de Seguridad, y te pide un nombre de usuario y una clave para poder acceder a dichos resolutivos. Es decir, ni siquiera a nosotros se nos informan cuáles son las estrategias, bajo qué esquemas se están organizando para poder nosotros dar una opinión. Por eso es que nosotros tenemos que recurrir a todo esto. Daniel, Marcelo, te aprecio el tiempo, la disposición, esta explicación y bueno, una perspectiva sin duda indispensable para entender el amplio espectro de lo que confluye, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que hoy, y te decía al principio, no es una efeméride menor el hecho de que se estén cumpliendo en este 2018 50 años de aquel movimiento de 1968. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Si me permite hacer nada más una última aclaración para los que no nos escucharon anteriormente. Con gusto. Reiterar de nuevo que la universidad no solamente se tiene que pronunciar con escritos, condenando enérgicamente los actos, tiene que actuar. Sabemos que hay personas que manejan estos grupos porriles y que los mandan a amedrentar a los mismos compañeros, y que lo que se está exigiendo es la expulsión de estos grupos y también de todas aquellas personas que sabemos están involucradas con dichos grupos, que los financian y que los mandan a amedrentar a los compañeros. Nada más en adición a lo que acabas de comentar, sumaría que cuando hablas de amedrentar a los propios compañeros a través de estos grupos porriles manejados, como denuncias tú y otros compañeros tuyos allá en la UNAM, desde las propias autoridades, que no es amedrentar, ya son grupos criminales, porque lesionar con armas punzocortantes, aventar bombas molotov, lanzar petardos, etcétera, lo que pudimos apreciar ayer en distintos videos, ya raya pues en lo judicial, en lo criminal. No es ir a gritar, no es a espantar, no es ir a corretear, es ir a matar, es ir a lastimar de una forma que debe ser considerada y que debe de ejercer, pues ahí sí, la justicia, como en cualquier otro lugar, sean estudiantes, sean porros, sea lo que sea, ¿no? Que se denuncien ante el Ministerio Público, ¿no? Muy bien. Daniel, Marcelo.